Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Domingo 30 del tiempo ordinario, ciclo A. La pregunta que resuena en el Evangelio de hoy refleja la situación religiosa de Israel. Los estudiosos habían contado cada uno de los mandamientos y preceptos de la Biblia, del Pentateuco concretamente, es decir, de esa parte de la palabra de Dios que se refería a las leyes, y habían encontrado en total 613 mandamientos. Pero entonces, ¿cómo conocerlos a todos? ¿Cómo valorarlos? ¿Cuál es el más importante? Jesús contesta con el mandamiento más conocido, en Israel, Shema, que era para los judíos piadosos lo que para nosotros es el Padre Nuestro. Esta oración era recitada 3 veces al día y constituía la oración más sintética y elemental de Israel, casi como un pequeño credo. Escucha, o Shema, según la palabra hebrea que da el título a esta oración. Escucha, Israel, el Señor es el único Dios, y tú lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Cristo se refiere también a un segundo mandamiento que es semejante, dice el Señor, a este primero: el amor al prójimo. Y aún más, dice que de estos dos dependen toda la ley y los profetas, que en ese entonces era lo mismo que decir toda la Biblia. Por lo tanto, este mandamiento los contiene a todos. También nosotros preguntamos hoy a Jesús: la Iglesia, la familia, la patria, la vida misma, todo nos reclama: ¿cómo glorificarte? ¿Cuántas respuestas? A veces escuchamos decir: hay que ser honrado, hay que ser bueno, pero no es necesario la misa, los curas, incluso el mismo Dios. Basta ser una persona honrada, con Dios o sin Dios. Otros dicen ocuparse solo de Dios, pero ¿y las otras cosas? Hay quien dice: lo importante es hacer lo que uno quiere y nada más, pasarlo bien, vivir la vida, tratar de tener muchos bienes, aún robando, ser famoso, ser poderoso, etcétera, etcétera. Frente a todo esto, Jesús nos da la clave: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. En la Biblia el corazón es la sede de los pensamientos, intenciones y decisiones más íntimas. Por lo tanto, todos nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras decisiones deben expresar de distintas maneras el amor a Dios, aunque se refieran a las cosas más diversas. Lo haremos así si Dios es realmente nuestro Señor. Con toda el alma. El alma es el sinónimo de la vida, es decir, toda nuestra vida debe estar inundada, repleta de amor a Dios, todo para amar y agradar a Dios, para servirlo y glorificarlo. Trabajo, estudio, diversión, oraciones, el sueño, todas nuestras actividades. Con toda la inteligencia, con toda la mente. Todo el hombre, hasta su más íntimo pensamiento, tiene que estar comprometido con Dios, como hacen los amantes con sus amados. Y Dios quiere ocupar también allí el lugar principal. Él tiene derecho a ser el primero de todos los amados. Y a tu prójimo, añade el Señor. A Dios a veces no cuesta amarlo, no se lo ve, no tiene defectos, es grande y glorioso, pero al prójimo es difícil amarlo. El prójimo muchas veces nos necesita, nos molesta, nos inquieta, puede ser a veces incluso nuestro enemigo. Por eso Dios mismo nos muestra el camino, el modo como Él quiere ser amado. El prójimo, que es imagen de Dios, como nos lo recuerda también el Evangelio del domingo pasado, no puede absolutamente quedar afuera. Cada hombre, cada mujer, cada persona humana es una imagen, una palabra de Dios,
un hijo de Dios, un amado por quien el Padre entregó a su Hijo. Y se trata de ser como el Padre, amar lo que Él ama y como Él ama. Y la exigencia es bien clara, amar al otro como a ti mismo. Ponerse en lugar del otro para pensar cómo le gustaría a uno ser tratado, lo cual implica amarlos con sus imperfecciones, pecados, ingratitudes, defectos, porque también nosotros los tenemos y aún así queremos que nos quieran y nos ayuden a cambiar. Es evidente entonces que no basta con no hacerles el mal, hay que hacerles el bien, como uno lo desearía. Por ejemplo, piensen un ejemplo que a mí se me pasa muchas veces por la cabeza, cuando vemos gente haciendo dedo en la ruta. El primer pensamiento es, bueno, no me juego porque no sé quién es, no quiero problemas, no quisiera que fuese una persona rara. Seguramente razonaríamos distinto si fuésemos nosotros los que estamos haciendo dedo. Jesús une estos dos mandamientos de modo inseparable. San Juan dice que el que no cumple este segundo mandamiento, el que no ama a su prójimo, es un mentiroso y la verdad no está en él. San Pablo dice que el que ama al prójimo cumple toda la ley. Se trata de amar a Dios a través del prójimo, amando al prójimo, muy especialmente a los pobres y desvalidos, porque eso hizo Dios con nosotros. Incluso a los enemigos y a los pecadores, porque Cristo también murió por ellos. Todo lo que ustedes quieren que les hagan, háganlo ustedes, dice el Señor. Y con estas palabras, en el Sermón de la Montaña, Él sintetiza toda su enseñanza moral. Así, el amor a Dios y al prójimo no es una cosa abstracta y por las nubes, sino bien concreta y práctica. Hay que ponerse en lugar del otro en cada situación. ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que no quisiera? Cuando alguien nos pide algo, por ejemplo. Así incluso el amor al prójimo se transformará en el termómetro de nuestro amor a Dios. Se trata de tener nada menos que amor, eso que hace que todo sea fácil y alegre, pero el amor que nos da el mismo Dios. No vale, no sirve, no se puede prescindir de él. Esto implica un modo de situarse frente a la misa, a la confesión, a la comunión, a la oración. Tampoco hay que tomar a Dios estúpidamente. Él no pide que aprendamos la Biblia de memoria para después enfrentar a los demás, como hacen las sectas. Él pide algo que solo Él puede pedir, amor absoluto en todo y sobre todo. ¿Es egoísta Dios al pedir algo así? No, evidentemente. El único beneficiario es el que lo ama, porque se va divinizando, va adoptando en su vida los sentimientos de Dios. Dime qué amas y te diré en qué te estás transformando. Sí, si amas el dinero, te estás transformando en egoísta y materialista. Si amas el poder, en ambicioso, cruel y maquiavélico. Si amas la fama, en un careta superficial. Si amas a otro ser humano con el amor que solo corresponde a Dios, terminarás llorando amargamente la muerte de tu ídolo. Si amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, serás un ser humano radiante de Dios. Dios pide amor, pero para poder derramar el suyo sobre toda criatura. Pensemos en María. Dios le exigió como nadie, para dársele también como a nadie. Y amemos como ella. Amén.